Con su permiso, diputada. Gracias. No quiero ser repetitiva con un tema, pero tampoco quería dejar pasar un momento tan importante para mí, en lo personal, como es la conmemoración del Día Naranja. La conmemoración de un día que busca que ya no se le violente a ninguna mujer y mucho menos a quienes buscan participar dentro de sus hogares como figuras y también a quienes buscan participar en la vida pública de nuestro estado y de nuestro país. Para no ser repetitiva en el tema y no hablar tanto de la violencia como tal, sino hablar de la conmemoración de este día, quiero hacer reflexión sobre 3 mujeres que marcaron historia en su país, sobre las hermanas Mirabal, quienes desde muy pequeñas lucharon por tratar de derrocar a una de las dictaduras más sangrientas que ha habido en la historia de Latinoamérica, la de Rafael Trujillo. Ellas, desde pequeñas, lucharon por la libertad política de su país, pero también por las libertades de otras mujeres. Tan es así que el tiempo de dictadura de Trujillo no fue considerado o no es avalado en la historia como esa época, sino como el tiempo de las mariposas. ¿Por qué? Porque así se le decía a las hermanas Mirabal, las mariposas. Y en el tiempo de las mariposas hubo muchísimas manifestaciones, hubo muchísimas situaciones que vivieron no solo las mujeres, que vivieron los colombianos y que estaban tratando de defender una causa. Sin embargo, fueron las hermanas las principales voces en la defensa de los derechos y de las libertades políticas de su país. Y mujeres fueron asesinadas porque muchas otras voces se callaron, muchas otras voces fueron coaptadas, sin embargo, las de ellas fueron total y completamente apagadas. Y derivado de ello, diferentes colectivos y movimientos de mujeres de la época que también en ese momento buscaban más libertades y la construcción de más derechos políticos para las mujeres, determinaron que la vida de las hermanas Mirabal no solamente tenía que quedar en una época o en un momento de la historia. Es por eso que año con año se conmemora el Día Naranja, un día que busca visibilizar los diferentes tipos de violencias que vivimos las mujeres. Existe en contra de las mujeres o las violencias machistas muy específicas que se determinan en contra de las mujeres, en muchas ocasiones el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia económica, la violencia ácida, la violencia política, la violencia doméstica y así le podría seguir con muchos otros tipos de violencia que son muy específicos o característicos de mujeres. Pero algo de lo que quiero hablar en este momento es de los feminicidios. Si hacemos una reflexión a la historia de la lucha de las mujeres a lo largo del mundo, podemos ver que han sido muchas nuestras causas y muchas nuestras luchas. Primero, pedíamos que se nos dejara opinar dentro de nuestros propios hogares. Después, pedíamos que se nos diera la libertad de trabajar y recibir un salario digno. Posteriormente, pedimos que se nos permitiera incorporarnos a la vida pública al poder estudiar. Después, poder hacerlo sobre la carrera que a nosotros nos interesaba. Pero fueron tantas nuestras limitantes que la mayoría de nuestras abuelas ni siquiera pudo decidir con quién iba a compartir la vida, porque ni siquiera ese tipo de decisiones podíamos tomar. Ha sido mucha la lucha de las mujeres, han sido muchas las causas que hemos defendido a lo largo de la historia. Ahora, defendemos los presupuestos transversales, defendemos la igualdad sustantiva, defendemos los salarios dignos e igualitarios o equitativos, defendemos la paridad y mayor incorporación de las mujeres en la vida pública, pero también defendemos la vida. Las manifestaciones que hacemos las mujeres en esta época de nuestras vidas es para pedir que no nos maten por el simple hecho de ser mujeres, es para pedir que podamos vivir una vida libre de violencia, seguras, empoderadas, pero principalmente con la facilidad de poder sentirnos cómodas y arropadas, incluso dentro de nuestros círculos más cercanos. Porque estadísticamente hablando, quienes ejercen mayor violencia sobre las mujeres son sus parejas, en un 36.7%.
Las mujeres en un 26% sufren violencia en su área de estudios o escolar. En el área laboral un 20.3% y en el área familiar, es decir, con abuelos, parientes y demás, un 8.8%. Es decir, las mujeres somos violentadas dentro de nuestros círculos más cercanos. Aquellos espacios que deberían ser seguros para nosotras se convierten en espacios de reproducción de la violencia. Y es por eso que es importante visibilizar los diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres día con día, porque muchas veces no solamente nos toca vivir este tipo de violencias por el simple hecho de ser mujeres, sino que también nos toca cuidar a las infancias, cuidar a nuestros hijos para proteger también su desarrollo y proteger su sano crecimiento. Es por eso que la carga que tenemos las mujeres cada día se convierte en algo más difícil de sobrellevar. Y el día de hoy quiero aprovechar esta tribuna para visibilizar todas las violencias y para reconocer la historia de 3 mujeres que en el tiempo de las mariposas supieron volar y volar alto. ¿Es cuánto? Para hechos, Presidenta. Gracias, diputada. Claro que sí. La diputada Romo. Tiene el uso de la voz, diputada, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias. El día de ayer tuve la oportunidad de estar presente en un evento de maestras universitarias en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues tuve la oportunidad de escuchar y conocer una conferencia muy interesante de 2 altos comisionados de los derechos humanos que han venido de parte del problema que se definió este día 8 de marzo pasado, de la violencia que vivieron las mujeres. Y ahí estaban las víctimas y vinieron los altos comisionados internacionales en materia de derechos humanos, porque le han estado dando seguimiento, un seguimiento puntual, un seguimiento desde los videos hasta los testimonios, y los estuvieron escuchando. Me pareció muy interesante de que se habla de establecer un protocolo de manejo de las marchas para que no se vuelvan a suscitar hechos como el del pasado 8 de marzo, para que no se tenga en lugar que estar haciendo fuerzas de contención de mujeres para las mujeres, sino que se tenga un acompañamiento de nuestra lucha para hacer valer el respeto a la no tolerancia de la violencia a las mujeres y a la equidad, en una equidad de género. Y también tuve la oportunidad de escuchar otra conferencia sobre las nuevas masculinidades, y esto es muy interesante, donde el problema es de todos, no nada más de las mujeres, donde debemos de trabajar a una nueva cultura, una nueva formación y educación de nuestros compañeros, los hombres, y que los primeros que ayuden y apoyen, puesto que todos tienen mamá, hijas, hermanas, y yo creo que nadie quisiera que padecieran una desaparición forzada, una violencia, una violación psicológica, de género, de física. Bueno, ya hay violencia hasta callejera, la violencia de los piropos groseros, majaderos. Creo que hay mucho trabajo por seguir haciendo, construyendo, y nosotras ir erradicando el machismo en la educación y formación de los hijos en casa. Creo que muy interesante todos estos temas, pero tenemos que trabajar socializándolos, hablándolos de forma totalmente natural, y sobre todo buscar todos los esquemas del manejo para que no se violente a la mujer. Me pareció muy interesante lo del protocolo, para que la próxima marcha del 8 de marzo no tenga las connotaciones que tuvimos, como ese famoso callejón del terror, que es nuestro callejón de las campanas, que debería ser para el turismo y no para estarlo recordando con un monumento a lo que se les lastimó a nuestras compañeras mujeres. También quiero hacer el señalamiento de los últimos acontecimientos, pues de las amenazas a las mujeres periodistas, a nuestra compañera periodista Norma. Igual, hacemos y levantamos la voz, porque ella solo está haciendo un trabajo
y como mujer se le está amenazando. Creo que podemos hacer mucho si nos unimos y trabajamos en pro no solamente de las mujeres, sino que vayamos acompañadas de estas nuevas masculinidades en el trabajo para evitar y erradicar totalmente la violencia. Así es que recordemos este 25N con una verdadera reflexión. Concluye, diputada. Es cuanto, Presidenta. Le agradezco mucho el uso de la voz. Gracias, diputada. Concluye, diputada Isadora, hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Pues, efectivamente, como lo comenta nuestra diputada, es muy complicado el transitar de las mujeres que alzan la voz. Tan es así que este gobierno represor, el 8 de marzo pasado, del año pasado, por indicaciones tácticas, golpeó o presuntamente golpeó y mandar golpear a mujeres y niños, a mujeres que iban con niños en brazos. Uno de los hechos más lamentables para las mujeres que hemos tenido en las últimas décadas de nuestro estado. El 8M, sin duda alguna, marcó un precedente, un antes y después de las marchas en nuestro estado. Creo que más que provocar que las mujeres dejaran de manifestarse, lo que generaron es que las mujeres quisiéramos alzar más la voz, porque muchas veces cortan nuestras raíces, pero a nosotras nos crecen alas, porque en muchas ocasiones intentan apagar nuestras voces, pero nosotros tratamos de alzarlas lo más posible para poder defender nuestros derechos y nuestras causas. También tenemos que reconocer que en ocasiones nos perdemos en el camino. En ocasiones, como lo comentaba una de nuestras compañeras diputadas, enfocamos nuestra energía y nuestra fuerza en tratar de denostar a otras mujeres, en tratar de avalar sistemas de competencia, en tratar de juzgar y criticar el trabajo que hacemos las mujeres o las propias compañeras diputadas, cuando en realidad deberíamos estar enfocándonos en crecer juntas, en tratar de ser solidarias y sororas, en tratar de entender las luchas que vivimos todos los días y que son independientes a nuestra vida pública. Las vivimos por el simple hecho de ser mujeres. Es por eso que para mí es importante la conmemoración de este día y qué bueno que se reconozca y que Naciones Unidas ya esté viendo el tema de la marcha del año pasado, porque fue uno de los hechos más lamentables para las mujeres que hemos vivido en nuestro estado, y ni siquiera lo digo en un afán de crítica para el gobierno, lo digo como mujer. Nos gustaría un gobierno que sea sororo y solidario con nosotras. Nos gustaría un gobierno que en lugar de mandar golpearnos, nos diera y nos extendiera la mano. Nos gustaría un gobierno que diera la cara ante uno de los hechos más lamentables en contra de las mujeres, porque eran ciudadanas, no eran colectivas, no eran políticas, no eran representantes de ninguna ideología. Eran mujeres en su legítimo derecho de manifestarse y de alzar la voz y de repetir o tratar de no repetir esquemas de violencia. Y qué lamentable que en un día en que las mujeres se unen para buscar que no se nos violente, el resultado sea que se nos violente. Qué lamentable que en un día tan importante para nosotras de reconocimiento y de conmemoración lo que pase es que se nos segregue, se nos relegue y se nos haga ver como si fuéramos poca cosa o como si fuéramos unas delincuentes. No, no somos delincuentes, somos mujeres y estamos exigiendo y peleando por nuestros derechos. Estamos buscando la libertad de poder transitar este trayecto de manera segura, libres y sobre todo de manera respetuosa. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, Isadora.